Javier, nuevamente, pues muchas gracias. Gracias por darnos ese tiempo tan apreciado que seguramente has de andar bien ocupado ahorita con tantas demandas laborales y todo este tema laboral, ¿no? Entonces, Alicia, gracias por darte ese tiempo para que pues podamos compartir, que tú nos puedas compartir tus experiencias, pues cómo se vive esta parte del derecho allá en las trincheras, ándale, pues que sí. seguramente con muchos conflictos, ¿no? Seguramente por la parte esta que tiene que ser a distancia y demás. Alicia, siempre es un gusto colaborar con COFIDE, contigo, para pues, despejar algunas inquietudes o agrandarlas, agravarlas, ¿no? Digo, dadas las circunstancias, desafortunadamente no hay soluciones perfectas, pero siempre el propósito de estos foros es pues hacer planteamientos que de alguna manera sirvan pues para solucionar algunas cuestiones como las que mencionas, ¿no? Sí, ahorita decías una serie de conflictos, pues sí lo sigue habiendo en materia laboral, ¿no? Entre empresas y sus colaboradoras y colaboradores, porque pues nadie se esperaba que durara tanto, que se prolongara de manera tal pues la pandemia. Retrotraigámonos pues a marzo del año pasado. Yo me acuerdo que la primera suspensión de labores se generó a partir del 20 de marzo, y por ahí se semblantearon al interior de las empresas algunas soluciones, se implementaron algunos mecanismos para pues, llevarla más tranquila, pero pues, no hubo implementación que soportara el transcurso de estos tiempos de pandemia. Como dices, ha habido conflictos, pues, los tribunales en donde también se dirimen estos conflictos que pudieran servir para o definirlos o que hubiera una amigable composición, pues cerraron en diciembre, volvieron a cerrar en diciembre. La Junta Local de la Ciudad de México abrió en enero, después del Día de Reyes, y la Junta Federal apenas esta semana se reincorporó. Estamos hablando de lo instalado en la Ciudad de México, ¿no? Que Qué es barbaridad. principalmente donde nos movemos nosotros. Sí. Oye, Javier, a ver, mira, a lo largo de ya casi un año, hemos tenido dos periodos de semáforos rojos. Sí. El primero por ahí de marzo, abril, mayo del Marzo, año abril y pasado, mayo. de 2020. Uh-huh. Y otro periodo que justo acaba de terminar, que fue por ahí de diciembre, enero de este año. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia entre estos dos semáforos rojos? Sí. Vaya, bueno, vayámonos, como dices, a marzo, abril, mayo. En mayo se publicaron los lineamientos para la nueva normalidad. Se implementó el sistema de semáforo, que todavía nos rige. Se hizo una clara distinción entre actividades esenciales, no esenciales, entre personas vulnerables, a quienes se les debía proteger dependiendo los colores del semáforo, y fueron otras de las dimensiones a semblantear pues, el tamaño de empresa, ¿no? De instalaciones, ya de forma muy particularizada qué dimensiones tenía tu empresa, pues, principalmente para dar una idea del aforo que puede haber a un centro de trabajo y de la cantidad de gente que colaboraba, y dentro de los lineamientos que al respecto se hizo distinción fue buscar la manera de que hubiera sana distancia, ¿no? Incluso entre los empleados, y protección especial para aquellos que atendían al público en general. Esto pues, específicamente en centros de trabajo, ¿no? Porque recordemos que la nueva normalidad también hacía referencia a espacios públicos, ¿no? Y escuelas. Claro, las escuelas también tienen su matiz de centros de trabajo, pero eso son otros lineamientos, ¿no? Entonces yo recuerdo que sí fueron muy estrictas las medidas, ¿no? En el pasamos, después de publicarse estos de la nueva normalidad, seguimos en semáforo rojo, y
esto venía aparejado de la posición gubernamental tajante, de decir, es una emergencia sanitaria y los trabajadores tienen derecho a conservar su empleo y al pago íntegro del salario, aunque no estén prestando servicios. Recordemos que a pesar de que fue tajante el lineamiento de la autoridad, también por ahí abrieron la ventana para que precisamente ciertas autoridades laborales como la Junta Federal, la Junta de la Ciudad de México, las procuradurías de las defensas del trabajo, quizás muchas personas que nos escuchan les haya tocado ir a las procuradurías, ¿no? Ante la queja de alguna persona trabajadora para tratar de solventar las cuestiones. Entonces, permitieron que siguieran funcionando estas instituciones principalmente para tratar de que se llegaran a arreglos. Y estos arreglos se aterrizaron, sea para liquidar, para cambiar condiciones de trabajo, ¿no? Sentar nuevas condiciones de trabajo y para abrir espacios a convenios de suspensión. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a suspender, tú no tienes que presentarte a laborar, yo no te voy a pagar el salario íntegro, vamos a pactar una cantidad ahí que lo sugerible era irse un poco arribita del salario mínimo. Y bueno, pues el gobierno, pues fuera de estos esquemas, sí actuaba bastante firme en centros de trabajo en los que detectaba que no se estaban respetando o tratando de llegar a convenios y que adicionalmente, eso por cuanto a la materia de trabajo, y que adicionalmente no se estaban implementando debidamente las medidas de prevención, ¿no? Y ahora, en este nuevo semáforo rojo que inició pues a mediados de diciembre, que fue, estaba a la vista, ¿no? Que las fiestas decembrinas iban a provocar un alto índice de contagios. Pues nuevamente el semáforo rojo, pero al menos a mi parecer no fue tan restrictivo en tratándose de actividades no esenciales como lo fue el primer semáforo rojo, ¿no? Ya como precedente, pues sí, había muchos convenios de suspensión en los que incluso intervenimos y adecuadamente pusimos que la suspensión, que estas modalidades pues iban a tener vigencia cuando estuviéramos en semáforo rojo. Entonces, esos convenios que se hicieron a mediados del 2020 funcionaron pues para diciembre y enero de diciembre de 2020, enero de 2020, ¿no? Siempre y cuando que se haya establecido bien, en primera, las nuevas condiciones o las condiciones distintas que se iban a vivir, y la segunda cuestión, pues la condición de que cobrarían vigencia sin necesidad de hacer un nuevo convenio cuando se aplicara en determinada localidad donde se prestaban los servicios, se incurriera nuevamente, se migrara al semáforo rojo. Así sí funcionó, ¿no? Siempre hay que tener muy presente que se dio certeza dentro de esta incertidumbre que estamos viviendo. Con estos convenios se dio certeza a lo que tenía que ocurrir, a las condiciones que tenían que imperar por causa de fuerza mayor. Luego, entonces, creo que la moraleja del cuento es, pues como todavía puede prolongarse la etapa de pandemia, esperemos que que no haya un nuevo semáforo rojo, pues tomar las medidas necesarias para esperar lo que sea, para tener los elementos suficientes para la subsistencia de los empleos y de las fuentes de trabajo. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la parte legal o sea, no hubo cambios, pues, de un periodo de un semáforo al otro periodo, ¿no? Del primer periodo al segundo periodo. Es una buena pregunta la que haces, que atendiendo a lo que podría ser una justificante para liquidar al personal, no la hay. No cambió la regla, ¿no? El gobierno ya no fue tan tajante. La postura en mayo fue de que
mantener el trabajo, mantener a las personas trabajadoras en su empleo y pagar el salario íntegro, aunque no fuera actividad esencial, ¿no? Y ahora, pues aunque el gobierno no ha salido a decirlo nuevamente y no ha sido tajante, pues esa línea persiste, ¿no? Entonces tenemos que ver hacia adelante, ¿no? Cómo es que podemos ir solventando la cuestión sin precisamente respetando aquel viejo lineamiento, no tan viejo, de mayo del año pasado, pero sin que se haya cambiado la regla y dicho, bueno, pues ahora sí hay una justificación para que prescindas de tu personal sin pagar una liquidación o pagando una semi-liquidación. Entonces, sí se puede, pero la tenemos que buscar. Tenemos que encontrarle la cuadratura al círculo para, nuevamente, insisto, dar dentro de esta incertidumbre cierta certeza a lo que puede ocurrir. Muy bien. Oye, Javier, y entonces, ¿qué mecanismos tuvieron que implementar las empresas en el semáforo rojo de diciembre 2020 y enero 2021? Bien, pues atendiendo a esta división, clasificación de actividades esenciales y no esenciales, pues el primer mecanismo, ¿no? En actividades esenciales, pues giró en cuestiones de trabajo, además de continuar implementando las medidas preventivas, pues en resguardar a las personas vulnerables, ¿no? Aquellas con hipertensión, diabetes, alguna enfermedad inmunodepresiva. Y regresamos al tema del home office, ¿no? Porque en algunas actividades esenciales, pues hay cuestiones o labores presenciales y hay otras que, bueno, más bien indiscutiblemente presenciales o necesariamente presenciales, y hay otras que se pueden desarrollar desde casa. Entonces, nuevamente, para resguardar a sus personas vulnerables, las empresas las mandaron a hacer el home office. Y en actividades no esenciales, pues básicamente también. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en actividades no esenciales no podías o no puedes, no debes, porque hay quien lo siguió haciendo, llevar a cabo labores que ameriten la presencia de los trabajadores en el centro de trabajo, pero tú sí puedes recurrir al home office, aún como actividad no esencial, para seguir, de cierta manera, con la marcha de una negociación. Si es que pues tu giro, tu actividad lo permite, ¿no? Pongamos el caso pues de una actividad esencial, ¿no? Pues las, bueno, oficinas públicas es parte de actividades esenciales, pero en tratándose de cuestiones de oficina que sí se pueden hacer, ¿no? Pues sí se recurrió al home office. En tratándose de restaurantes, pues son una actividad esencial y ahí se implementó nuevamente medidas restrictivas. Sí puedes operar, pero con capacidad limitada. Y ahí es donde también una de las medidas que se implementó pues, fue ponerse de acuerdo, en el giro de un restaurante, ponerse de acuerdo y trabajar escalonadamente, que consiste en que unos trabajadores asisten unos días, otros trabajadores asisten otros días, como que se divide la carga de trabajo, se reparte para que, pues aunque sea, haya poquito para todos. ¿A qué voy? Pues principalmente en el giro de restaurantes y otros establecimientos análogos que pues, la propina es parte fundamental del ingreso de quienes laboran como meseras, como garroteras, cocineros, etcétera, etcétera. Pues sí podemos abrir, pero no podemos atender al mismo volumen de personas, ¿no? Entonces vamos a dividirnos para que lunes, miércoles y viernes venga el grupo A y lunes, miércoles, viernes vengan unos, martes, jueves y sábado vengan otros y el domingo hacemos ahí un pool, ¿no? Un poco más mezclado para que al menos haya posibilidad para todos los que formaban parte del staff, del equipo,
pues de allegarse de salario y propinas. Sí, igual también, Luis, pues la actividad no ameritaba que fueran todos, ¿estás de acuerdo? O sea, porque Sí, al sí, 100% pues sí está todo el personal, ¿no? pues no hay Porque hay que... mucho aforo, porque hay muchos comensales y demás, ¿no? Ujú. Pero con estas medidas, pues seguramente bajó considerablemente el aforo de comensales, Muchísimo, ¿no? muchísimo. Sí, Entonces no tenía caso tener ahí. hacer, sí, decirles, pues vénganse todos a trabajar, porque no, les iba a salir más caro el traslado. Entonces mejor vamos a escalonarnos para que haya mejores oportunidades para todos y mantener en determinado momento el 100% de la plantilla. Sí, exacto, a medida de lo posible, ¿no? Oye, Javier, ¿y tú sí supiste o te enteraste de que haya habido sanciones para aquellas empresas que no respetaron esta parte de lo esencial y no esencial? Uh, fíjate que no, por eso comentábamos que sentimos que fue, si bien eran los mismos lineamientos, pues como que la autoridad se hizo un poquito de la vista gorda, ¿no? En algunos temas, pues incluso yo, pues, recordarán que todos andábamos muy greñudos allá por mayo, junio del año pasado y ahora no, pues ahora diciembre y enero en pues, las estéticas, que no son la actividad esencial, pues también siguieron funcionando ahí, abrían sus puertas y sí contaban que pasaban de las alcaldías los inspectores a decirles, oigan, necesitamos que reduzcan el aforo, vengan a la mitad de la ocupación, ¿no? Sin llegar al grado de imponer sanciones o clausuras. Entonces, por ahí sí vimos un poco más, menos restrictiva la autoridad en la práctica. No en el plano teórico, en el plano jurídico, ¿no? Las disposiciones se mantuvieron. Eh, pero sí, ya en la práctica, pues ahí está precisamente el cartel que pusieron los restaurantes, ¿no? Abrir o morir, creo que decía el hashtag, abrir o morir. Sí. Ujú. Y pues la autoridad entendió el mensaje y además, pues, imagínate poner en orden a todo mundo es muy, muy complejo, muy complejo. Sí, definitivamente. Bueno, permíteme, Luis, pues que les Sí, hagamos una invitación a las personas que nos están siguiendo, pues para que pregunten. Este es un momento, pues importante para que pregunten y todas sus dudas que tienen, pues aquí tienen al experto, al que sabe todo el teje y maneje de la parte laboral en este tiempo de contingencia. Entonces, por favor, esperamos, aquí tenemos en el chat sí, habilitado para que pregunten todo lo que tengan, todas sus dudas, son bienvenidas y aquí, por supuesto, las estaremos atendiendo. así es, porque cada caso es especial, ¿no? Cada giro tiene precisamente sus pormenores. Lo que sí les puedo decir es que, pues ahorita se dice, se rumora ahí en las juntas de conciliación y arbitraje, pues que hay un embudo de demandas que, pues, digo, la autoridad, algunas estuvieron cerradas incluso hasta esta semana, como la Junta Federal. Entonces dicen por ahí que se han acumulado una serie de demandas que conforme se vaya retomando el ritmo de las actividades de los tribunales, pues van a llegar, ¿no? Van a llegar ahí al centro de trabajo en día pues ya de emplazamiento y van a ser cuestiones que se tengan que solventar. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué tan preparados estaremos para solventar esas cuestiones? Ya sea los empresarios o ya sean las colaboradoras y colaboradores de una empresa. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir a futuro en tratándose de la atención de los conflictos? ¿Qué posibilidades hay de prevenirlos o en su caso corregirlos, ya sea por el arreglo o porque pues intentar llevar ahora varios juicios, ¿no? Derivados de no haber liquidado yo bien a mi personal, pues va a ser muy complejo, ¿no? Muchas empresas, decíamos, no tomaron prevenciones adecuadas, entonces empezaron los roces, ¿no? Que me tienes que pagar completo, que no te tengo que pagar. Entonces,
O el famoso, pues mira, ahorita no vas a poder trabajar, pero yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo. Nunca se le dio La certeza, formalidad. una formalidad de vida, ¿no? Y ahora, pues ¿en qué puede parar esto? Pues en demanda. Aquí ya tenemos una primer pregunta de Amanda Gómez, si me permites, Alicia. Sí, de Amada Gómez. Buenas tardes. ¿Qué pasa si la empresa no tiene ingresos para seguir pagando sueldos completos, pero tampoco existe un fondo para poder liquidar al personal? Tenemos aquí un tema de flujo de efectivo. De posibilidades, ya no de intenciones, sino de posibilidades, porque aquí pues, refleja la pregunta que sí hay intención, ¿no? Pero no hay forma. ¿Qué va a pasar con esos casos que seguramente serán muchísimos, Claro, muchísimos, Javier? O sea, y que esto seguramente pues, estará llena no sé, la autoridad tendrá muchísimo trabajo ahí al respecto de este tema, porque si bien es cierto el patrón, pues si quiere pagarle, si los quiere liquidar, pero ¿y si no tiene dinero? así es. ¿Qué pasa en esos casos, Javier? Bueno, hablemos de cuestiones de posibilidades, ¿no? Digo, el cochinito, lo que tengamos ahorrado en el cochinito, pues no es infinito. Luego, entonces, a ver, semblanteemos alguna cuestión. ¿Necesito ya liquidar aparte del personal, a todo el personal? Y bueno, ahí aplica, dice la sabiduría popular, entre menos burros, más solotes. Al final del día, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué es lo adecuado? Nuevamente, tengan muy presente, hay que dar certeza, ¿no? Dentro de esta incertidumbre hay que dar certeza. No te puedo liquidar. No puedo mantenerte pagándote salario. No puedo. No es que no quiera. Estoy consciente de mis obligaciones. Simplemente no puedo. ¿Cuál es la expectativa? Que la empresa continúe funcionando, si no ahorita, que se restablezca en un futuro con cierta normalidad. Luego entonces, cuento con 0 pesos, cuento con 10 pesos, cuento con 100 pesos. Para ahorita, que establezcamos vía convenio una suspensión. Las suspensiones son temporales por naturaleza, no son eternas. Luego entonces la condicionamos. Hasta aquí llegamos por el momento. En cuanto se restablezca, pues nuevamente también tendrás todo el derecho a reincorporarte y a que continuando con la prestación de tus servicios, pues ya te siga pagando salario. Estoy plenamente consciente y por eso decía, tengo 0 pesos o tengo 100 pesos. ¿No? Mucho, poco o nada. Pero más vale dar la cara, hablar con franqueza con las colaboradoras, colaboradores de una empresa, para que también ellos sepan, en primera, pues que hay buenas intenciones, pero no hay posibilidades, y en segunda, que si pecando de optimistas, pues en un futuro podrán recuperar sus fuentes de empleo. Muy bien, pero entonces, ¿en qué consiste esta suspensión, Javier? Sí, en que la relación de trabajo no termina, entra en un periodo en un bypass, ¿no? En un periodo de Invernadero. suspensión. Así es, sí, pues, a hibernar, ¿no? Y esto quiere decir precisamente que una vez que, pues, como no termina, y en cuanto estas cuestiones se solventen y empecemos a encarrilarnos, pues nuevamente vamos a funcionar todos. Vamos a funcionar todos y a continuar de la mano para salir adelante. Pero entonces, ¿quiere decir que en esta suspensión no pago sueldos? ¿O pago pocos o no pago nada? No, Hay de las, obviamente, hay de hay las de las dos. dos. Hay de las dos. Ok. Tengo para pagarte, y también lo puedes escalonar, ¿no? Tengo para pagarte, digo, hagamos una perspectiva de suspensión, ¿no? Que ahí también viene
la reflexión al interior de las empresas. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar? Se involucra mucho en la especulación por el tema de las vacunas, que se ve venir, era muy optimista y de repente empezaron a Retrasarse. verse pues, todos los problemas que nos robaron las vacunas, ¿no? Nos las ganaron para otros países, pues sí, nos dejaron al último, o no se compraron, ve tú a saber. Pero entonces, en perspectiva, pueden ser 3 meses, bueno, pues te puedo pagar ahorita una cantidad, o te puedo pagar, otra modalidad sería, o te puedo pagar un salario mínimo el primer mes y medio salario, bueno, no, un salario mínimo 2 meses y al tercero, pues ya nada, ¿no? Pero más o menos irlo esquematizando. Por aquí ya también Nuria de Anda comenta. Mayra. Mayra nos comenta, ¿cómo Ajá. hacer un convenio para el teletrabajo? Esto derivado de la pandemia y que seguimos en home office. ¿Cómo respaldar esta parte para los involucrados? A ver, ¿me repites el inicio? Es que me puse a leer. Perdón, por andar leyendo en el chat ya no Ya no, puse atención. ya no me pusiste atención, vas a ver. Muy bien, es Mayra. ¿Cómo hacer un convenio para el teletrabajo? Esto derivado de la pandemia y que seguimos en home office. ¿Cómo respaldar esta parte para los involucrados? Para los involucrados. Bueno, ahí hay cierta garantía de que la relación de trabajo continúa, ¿no? De que no se ha roto, de que persiste. Ese es, eh, eso es garantía para los trabajadores, ¿no? Independientemente de que haya un convenio, tú mantienes tu trabajo. Lo que está cambiando es la manera de hacerlo. Estás en la modalidad de teletrabajo. Hablábamos hace unas semanas, ¿no, Alicia? Se acababan de aprobar reformas a la Ley Federal del Trabajo en tratándose de teletrabajo. Se insertó en la Justamente. ley y precisamente dice, es una modalidad. Y dentro de las cuestiones que ya se publicó después en el Diario Oficial, Sí. y dentro de las cuestiones que establece es que no aplican obligaciones de teletrabajo en caso de emergencia sanitaria, ¿no? Hay que recapitular un poquito más. Dentro de las obligaciones del teletrabajo para el patrón son pagar una parte de la energía eléctrica y del costo de Internet y proporcionar herramientas como computadora e incluso sillas ergonómicas, ¿no? Entonces, pues, esas obligaciones no son del tanto exigibles porque estamos en una emergencia sanitaria, como lo comenta Mike, ¿sí? Pero no es tanto un convenio, es pues ya empezar, como se ve que el teletrabajo se puede postergar por cuestiones necesarias, y si bien no es una obligación, muchos trabajadores y trabajadoras se han conseguido que se les remunere en la medida de lo posible algo de estos costos de Internet y luz eléctrica. Pero también hay que decirlo, por cuestiones de imposibilidad de la empresa, pues ha sido al revés, ¿no? Tienes que migrar a teletrabajo y te voy a pagar un tanto menos. Menos. El argumento ha sido el de que ya no tienes que erogar en transporte, entonces vamos a compensar unas con otras. Entonces, y siendo muy claros, sé que a las trabajadoras no les gusta lo que voy a opinar, a las empresas quizás sí, pero ahorita no es que sea exigible porque estamos en una emergencia sanitaria el pago de luz e internet. Sí lo será cuando termine la pandemia. Luego entonces un convenio, como todo acuerdo de voluntades, pues sí se puede hacer en el caso de teletrabajo, si hay y se pueden conseguir o se pueden establecer beneficios superiores a los que señala la ley, ¿no? O incluso ahorita por ser una cuestión de emergencia, pues establecer que precisamente derivado de que es pandemia, no aplican las obligaciones del teletrabajo, pero pues al menos garantizar que sí hay permanencia, sí hay estabilidad en el trabajo. Muy bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta.
Nos pregunta Isabel, en el caso de cierre de plantas, en la liquidación que me pretende dar la empresa, no me incluye la indemnización de los 3 meses de salario. Ya tengo 2 años trabajando, pero me piden que firme una renuncia en lugar de una liquidación. Pues ahí está, creo que está apretando un poco más la empresa, ¿no? Nuevamente, pues hablar francamente, no le están ni garantizando, ni dando liquidación, ni dando esta perspectiva de que va a poder regresar a trabajar cuando se solvente la situación. Digo, conforme al planteamiento de Isabel, pues entendemos que esta empresa, esta planta en la que ella trabaja, pues sí debe estar pasándola complejo, ¿no? Pero pues la solución ahí también para Isabel sería, oiga, yo no quiero firmar renuncia, mire, me voy, ¿no? Bueno, no me voy, ¿no? Demos por suspendida la relación de trabajo y establezcamos un plazo para que yo me reincorpore y pues, mientras tanto, pues o págueme un salario mínimo o bien preparen una liquidación. No apretar tanto. No sé si me di a entender, Alicia. Sí, Aquí es le dicen que, fíjate, renuncia tú y una vez renunciando, pues ya no se tiene derecho a reincorporarse al empleo. sí, es que, fíjate, Luis, yo creo que es un tema por demás complejo, ¿eh? O sea, yo creo Claro. que ambas partes, pues sí saben sus derechos y sus obligaciones, ¿no? El patrón la sabe y también el trabajador. El problema es la liquidez. El Ajá, problema es así la es. liquidez, que dices, bueno, ok, tengo tantos trabajadores, no estoy teniendo el ingreso, ¿qué hago? Por supuesto que sí los quiero liquidar, sí quiero, tengo toda la voluntad, pero ¿y si no tienes dinero? O sea, No, ¿cómo llegas a esa negociación con ellos, no? bueno, posiblemente, si entendemos la liquidación como ya la ruptura, ¿no?, de la Sí, relación sí. de trabajo. Es decir, yo te indemnizo o llegamos a un arreglo para romper. Entonces, ¿cuál es la solución que puede imperar? Pues no rompamos, no rompamos de tajo. Entremos a esta hibernación, a un periodo de suspensión. Suspensión. Pero si en el caso de Isabel, y esto sé que no le gusta mucho a las empresas, ¿no? Ahí sí, a veces opina uno y no le gustan los trabajadores, y a veces opina uno y no le, pero es tratar de conseguir cierto equilibrio, ¿no? Entonces, no te puedo liquidar, ok, bueno, ahorita. Entonces, vamos a esperar mejores tiempos, vamos a suspender, no cortamos de tajo. O cortemos de tajo, pues ahí sí, pues hay que hacer un esfuerzo económicamente hablando y ahí sí decir, mira, aquí está lo que pude juntar, no puedo más y pues ahora sí que esperemos que te vaya bien, que te vaya bonito, ¿no? Y si no acepta, bueno, pues ya vendrá la parte legal, ¿no? Así es, pues ahí siguen las posibilidades de entablar demandas. No es lo más aconsejable ni para unos ni para otras, ni para trabajadores ni para empresas. ¿Por qué? Pues porque hay que cerrar círculos y más en estos tiempos difíciles. También ahorita, incluso ante las juntas de conciliación y arbitraje, aquellos juicios que ya habían comenzado y que quedaron aletargados, pues sí, las puertas de las juntas están abiertas para hacer convenios. A la junta no te dejan entrar, ¿no? Salvo que tengas una audiencia o, eso sí, te abren las puertas de par en par cuando dices, oiga, tengo un juicio del 2019, del 2018, me quiero arreglar. Ah, pues pase por acá. Y te atienden ipso facto. ¿Por qué? Ok. Porque la idea es, pues, ir solucionando todos estos conflictos que no queden ahí, que no Oye, queden pero atorados. ¿quiénes son los que dicen, tengo un conflicto? ¿Es el patrón o el trabajador? Bueno, para solucionar ese conflicto vía conciliación se necesita de la voluntad de ambos, ¿no? Ah, ok, tienen que ir ambos. Sí, te pones de acuerdo. Digo, aunque están cerrados los tribunales, como el foro laboral todos nos conocemos, pues una llamada telefónica para precisamente cuando hay esa posibilidad, ¿no? Te busca el cliente, oiga, aprovechemos para solucionar estos juicios, pues adelante, se busca al abogado contrario,
se establecen los términos económicos y te vas a la junta. Llegas a tocar las puertas de la junta y ahí sí, llegan patrón y trabajador, pues sí, pásenle, pásenle. Ahí sí. Le das fin al expediente. Uno menos. Sí, como dicen, cayendo el muerto, soltando el llanto, denuncias tu convenio, exhibes el cheque y te despides. Las partes se despiden cordialmente. Pues está bien, ¿no? Sí, ¿Sí? bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Es factible y legal pagar una liquidación y finiquito en parcialidades? Sí, jurídicamente sí, sí lo es. Sí lo es, ¿no? Es parte de las soluciones que decíamos, no ser tan tajante. Tengo mucho, poco, o incluso lo poco que tengo lo necesito distribuir, ¿no? En ocasiones los abogados laboralistas negociamos no solo el monto, sino precisamente los tiempos de pago. ¿Sí? En condiciones normales, pues lo que se negocia es, oye, págame menos, pero en una sola exhibición. El pronto pago también tiene sus beneficios, tenía sus beneficios. Ujú. Muy bien. O al revés, si quieres irme pagando en parcialidades, me tienes que compensar con una cantidad mayor a la que pretendes darme, ¿no? Ok. Muy bien. También nos preguntan, la JCA, supongo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, Sí, ¿qué correcto. tanta flexibilidad tiene para con el patrón para negociar una liquidación precisamente por no tener dinero inmediato? Es una buena pregunta. Si la hace Alfredo Arteaga, la estoy leyendo y estoy recordando que, uh, recuerden, hay dos maneras de hacer convenios, ¿no? Una con la formalidad de hacerlo, denunciarlo, se dice, ante las juntas de conciliación y arbitraje. Y la otra es hacer un convenio privado, que es lo opuesto, es sin ir a denunciarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Modalidad que es factible apenas desde hace unos 4 años. Voy a esto. Antes, para que un convenio fuera válido, lo tenías a fuerzas que denunciar en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hoy en día ya no. Y las juntas son muy reticentes a aceptar convenios que les denuncies ahí si los haces en parcialidades. Porque la experiencia les enseñó a las juntas de conciliación y arbitraje que en las más veces heredaban un problema más que una solución. Planteabas 4 pagos en un convenio ante la junta. El cuarto pago rara vez llegaba. Y entonces viene un mecanismo que es el de cumplimiento forzoso, que consiste, pues como su nombre lo indica, con la intervención de la Junta decir, oye, me tenían que pagar y no me pagan. Luego entonces eh, se arma un procedimiento de ejecución que consiste en que ahí va el actuario de la Junta con la parte trabajadora que tenía, a la que le incumplieron. ¿A dónde van? Pues a las instalaciones de la empresa, a requerir de pago. Si no pagan, hay un embargo. Y si se embarga, luego entras a un procedimiento de remate que es complejo, tortuoso. Y ese es el problema que las juntas vieron que se estaban provocando por admitir convenios a plazos. Y dentro de sus políticas prohibieron los pagos a plazos. Pero estos pagos a plazos sí los puedes establecer válidamente en un convenio privado. También en un convenio ante la Junta, pero la Junta no te va a dejar. Entonces puedes establecerlo, claro que haya buena voluntad. Si se celebra un convenio es para cumplirlo. Ahí con la intervención de un abogado, pues alguien puede conseguir que se pongan precisamente estas garantías de que se van a cumplir los pagos. ¿Cómo funcionan estas garantías? Pues estableciendo cláusulas de penas convencionales. Si no me pagas el día que me tienes que pagar, pues se genera o un interés o me tienes que pagar algo adicional. Sí, muy bien. Oye, Javier, y retomando esta pregunta justamente, ¿no? Ese de negociar entre comillas, podría ser que te diga, bueno, ok, si te tocan, por decir algo, 100,000 pesos, pero es que no Ajá. tengo dinero.
¿Puede negociar, la Junta se presta para negociar que sea un importe menor? Sí, sí, ante la Junta, pues en los juicios incluso, ¿no? Es decir, en las juntas hay conciliaciones dentro de juicio o fuera de juicio. Así les llamamos coloquialmente. Dentro de juicio es cuando ya se presentó una demanda, ya llegas a ya llega el demandado a la audiencia y ahí interviene la Junta a través de funcionarias y funcionarios conciliadores para decir, a ver, aquí no voy a juzgar, ahorita no voy a juzgar, no voy a decir quién tiene la razón y quién no. No voy a entrar a averiguar si sí hubo despido o si no hubo despido. Lo que sé es que hay una reclamación de despido y hay otra que presumiblemente dirá que no existió despido. Entonces vamos viendo en cuánto se puede arreglar. La ley señala 3 meses, en ocasiones la propia Junta te dice, pues hablen de 2 meses. ¿Qué posibilidades hay de que le pregunta a la parte trabajadora de que usted consienta negociar una cantidad abajo de 3 meses? Y por el otro lado, y al mismo tiempo, el patrón le dice, oiga, pues trate de acercarse lo más posible, ¿no? A los 3 meses para nuevamente empatar estas posturas y hacer un convenio y solucionar el juicio. Eso dentro del juicio. Y fuera de juicio, pues también hay funcionarios conciliadores que están abiertas las puertas de la Junta para que pidas una conciliación, aunque no haya juicio, y te sientes a platicar con un funcionario conciliador. O la otra, pues también nos ha tocado intervenir ahora y siempre en tiempos de pandemia, ¿no? Entre abogados, consulta la parte trabajadora a un abogado y se tienen pláticas ya sea en el despacho del otro abogado o en el propio, o se busca un lugar neutral, una cosa así. Todo siempre con miras para llegar a una red. Muy bien, pero entonces esas negociaciones sí pueden estar hacia abajo, pues, de lo que Sí, le corresponde normal, digámoslo por ley. y más ahora en tiempos de pandemia, pues sí. Siempre en los arreglos de las juntas, a veces, o lo más común es que no se paguen los 3 meses. Solo cuando hay ya mucho riesgo, cuando el trabajador lleva mucha ventaja en el juicio, que pues va llevándolo, bueno, se va inclinando la balanza, ¿no? A favor del trabajador, pues sí, un patrón también puede ceder y decir, no, pues, ¿sabes qué? Para que se arregle esto, ya el riesgo que es mayor lo quiero eliminar, entonces voy a pagar más de los 3 meses, ni modo. Le salió más caro que al inicio, pues también es otra de lo que debemos evitar, ¿no? Y dándole certeza, bueno, perdón que insista, dándole certeza a todas estas particularidades que están ocurriendo. Lo que ahorita no, aunque tengas, si tienes posibilidad de hacerlo, hazlo. Porque si no, a la postre te puede salir más caro. Muy bien. Nos comenta Nuria de Anda. ¿Qué pasa si te hacen firmar contratos por COVID por 6 meses y ya se vencen? ¿Qué se procede y cómo dice el compañero no tiene el flujo de efectivo? ¿Se puede ampliar los contratos? Solo son 2 días que trabajamos a la semana y en mi caso tienen activos Tienen propiedades. activos y propiedades, o sea que tienen bueno, tener activos y propiedades no necesariamente implica solvencia, ¿no? Sí, porque ahí están las computadoras, ¿no? Pues sí, Están las sillas. pues sí. Y hay algunos activos que incluso ocasionan un gasto, o sea, generan un gasto. Y cuando no estás produciendo, pues son más que un activo, pues una carga. Pero al Sí, final del día, a ver, aquí vamos desmenuzando un poco el planteamiento de Nuri. La hacen firmar contratos por COVID por 6 meses y ya se vencen. Bien. Más que contratos, pues, quizás a mí me suena que son convenios de modalidades, ¿no? Y esta modalidad en estos convenios es de que se prestan labores solo 2 días a la semana en lugar de 6. Y supongo que a Nuri le pagan solo 2 días a la semana, porque es parte del trabajo escalonado, ¿no? Entonces, la recomendación para Nuri, si cree que estos
contratos ya no tienen razón de ser, ya no se justifican, porque esa es la angustia que ella vive, ¿no? Dice, tienen activos, tienen propiedades. Bueno, Nuri, si consideras que la empresa sí puede ya incorporarte 6 días a la semana, pídelo. Y si no lo consigues pidiéndolo, pues lo tendrás que demandar, ¿no? Básicamente. El mensaje es, pues hay que acceder también a lo razonable. Por eso me regreso a mi planteamiento inicial, que me decía un amigo, no me gusta repetir, pero aquí sí tiene que operar mucho la franqueza, la buena fe, ¿no? El establecer bien los parámetros, tengo o no tengo. Dentro de esta franqueza, el semblantear bien los alcances de un contrato como los que me comentan a Nuri, ¿no? O le están a los que están sujetando a Nuri. Al final del día, si ella los firma, pues es una expresión de que tiene la voluntad de que así siga ocurriendo. Muy bien. Nos comenta Javier, buenas tardes, una duda. Un cliente dueño de un restaurante pagó medio sueldo durante la etapa del cierre del año pasado, marzo-septiembre, a su personal. Reabrieron y al mes o mes y medio una empleada cocinera renunció ventajosamente, ya que la empresa la apoyó durante lo peor de la cuarentena. Y ahora ella se va cuando ya hay reapertura. ¿Qué procede laboralmente ahí habiendo recibido firmado de sueldo parcial por un total de 18,000 pesos? Aquí, bueno, la pregunta del licenciado Javier, me pareciera que esta cocinera ahora está demandando, ¿no? Porque si ya se fue, bueno, pues ya se fue, pues qué mal plan que se le apoyó y con todo y eso se fue. Pero creo que la pregunta que remata diciendo que es un caso al revés, el trabajador abusando de la empresa. Sí. ¿En qué consiste el abuso? Yo supongo que la trabajadora demandó, ¿no? Entonces, pero vámonos al esquema principal, que es la base de esta plática. Necesitas tu respaldo. Estos convenios, sean denunciados ante la Junta o privados, pues sí los necesitas hacer por escrito y bien estructurados para que, pues si te demanda la trabajadora que se fue, pues tengas tu soporte y decir, pues yo aterricé un convenio con ella y lo cumplí. Y aquí están sus recibos con sueldo parcial. Pagué 18,000 pesos. Sí, pero fíjate que creo que no es el caso, porque dice, digamos que es un caso al revés. El trabajador abusó de la empresa. O sea, no creo que haya ido a demandar, ¿no? Que si fue un abuso por parte de la cocinera, no creo que haya sido el caso. Aquí lo que le podríamos pedir a Javier que nos saque de la duda. Pero sirve para reforzar un punto fundamental. Todos estos acuerdos por temas de pandemia, pues necesitas que estén bien hechos y darles formalidad. ¿Cómo? Pues, su firma, su huella digital, bien hecho, ¿no? Y darle su copia al trabajador, a la trabajadora, si está bien hecho, el trabajo bien hecho no admite reclamación, dicen por ahí por mi barrio. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Entonces, en un convenio de común acuerdo por las partes, ¿de qué se establece trabajo mixto sin remuneración alguna? No, si hay trabajo hay que pagarlo, ¿no? Cuando menos con salario mínimo. Sí sí vimos convenios de reducción de remuneración, aunque tuvieras que trabajar, sí lo vimos. Pero trabajando, pues aquí el salario es sagrado aquí y en China. Sí puedes modificar las condiciones de trabajo de común acuerdo y dentro de ellos está el salario. Entonces, pero de eso y que trabajas y no te pago, no. No, eso no. Eso no podrá ser posible. Dice, nos comenta Amanda Gómez, ¿y si no hay manera para que se pueda reincorporar después el colaborador, qué se hace? Pues ahí sí, liquidar la relación. Sí, y ahí vendrá la ya pregunta. Pasó más tiempo, ¿no? Ya pasó más tiempo, ya más derechos, más importe de liquidación.
No necesariamente más derechos, porque puedes pactar en un convenio de suspensión que no se genera antigüedad, por ejemplo. ¿No se genera antigüedad en esa suspensión? Ah, ok. Podrías pactarlo. Pienso que, pienso que tiene soporte. Ujú. Bueno, muy bien. Nos pregunta Mauricio, espero no sea repetitiva la pregunta. Si derivado de esta pandemia un colegio decide cerrar, ¿cuáles son las obligaciones del patrón para con los empleados? ¿Se finiquita? ¿Se liquida? ¿El patrón es persona física? ¿Se puede declarar en quiebra? Bien, primer pregunta. ¿Tengo que finiquitar o liquidar? Ah, por ahí la ley establece un procedimiento que es la terminación para nada más eh, am, pagar, bueno, al final del día tienes que pagar una indemnización. O sea, sí puedes cerrar laboralmente, pero aún llevando este procedimiento se pagan 3 meses y la prima de antigüedad. Entonces, ¿cuál es la solución si quieres cerrar? Ponerte de acuerdo con tus trabajadores en cuánto los puedes semi-liquidar a todos. Ya voy a cerrar. Ujú. Entonces, pues hay tanto y le toca tanto a cada uno, aceptan o no aceptan. ¿Y qué va a pasar si no aceptan? Pues te vas a ver involucrado en un conflicto que no te conviene, no le conviene al que cierra porque dejas cabos sueltos. Y quizás tampoco le convenga al que demanda porque pues si el centro de trabajo ya va a cerrar, pues ya no vas a tener, aunque lo ganes, manera de ejecutar una condena, ¿no? Entonces, nuevamente, el sentarse, hablar con toda franqueza, aquí ya se acabó, ¿no? Se cierra la negociación, vamos poniéndonos de acuerdo para irnos lo menos lastimados posible. Pero de eso a que nada más uh, finiquitar, pues muy, muy difícil, muy difícil. Muy probablemente no accedan los trabajadores solamente el finiquito y busquen asesoría legal o acudan a los tribunales a buscar justicia. Muy bien. Fíjate que aquí tenemos una pregunta de Dora Ávila, que sí la quiero leer. A ver. Uh-huh. Dice, en días pasados en un webinar de COFIDE, un contador mencionó que sí se debe pagar la parte proporcional de luz y el pago total de Internet, aun cuando están en teletrabajo por la pandemia. Usted dice que no es obligación patronal hacerlo por estar en pandemia. ¿Qué es Uh-huh. lo correcto para no tener alguna situación con las autoridades? Lo que sostiene es su servidor nuevamente. Muy Vi bien. el foro COFIDE, por supuesto, y claro, pues nuevamente recapitulé mi análisis y sigo opinando lo mismo. Por ser emergencia sanitaria, semáforo rojo, no tienes que, no tienes que. Esa puede ser la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en semáforo naranja, estando en semáforo naranja, los trabajadores vulnerables, las personas con diabetes, hipertensión y enfermedades inmunodepresivas, sí pueden acudir al centro de trabajo. ¿Sí? Pero les tienes que permitir los tienes que monitorear, les tienes que tener ciertas concesiones y monitorear me refiero a buscar un diagnóstico médico cada 3 meses. Lo dice 3 el meses. acuerdo del 29 de mayo. Pero, nuevamente reitero, en semáforo rojo no aplican las disposiciones de teletrabajo para el home office, las obligaciones de pago de luz y energía eléctrica. Muy bien. Ahorita que ya estamos en semáforo naranja, ya deberían de aplicar. Ya, O seguimos en la misma situación por el caso de estar por seguir en pandemia. sí, ya cambia, ya cambia. Ya puedes, aunque seas diabético, pues vente a la oficina. Que mejor home office, si supera el 40% del tiempo de trabajo, sí tengo que remunerar parte proporcional de luz y de energía eléctrica. Esa es la otra condición, el famoso 40%, ¿no? Que sea más del 40% Muy bien. de home office. Sí, esperamos que haya quedado clara la duda.
Eh, Tenemos una última pregunta que vamos a poder atender. ¿La prima de antigüedad se paga con tope de salario mínimo o UMA? Con al tope, al doble del salario mínimo. Y mínimo sea general, y si priva un salario mínimo profesional, tiene que cuantificarse con el salario mínimo profesional ese tope. Ok, bueno, una última vez. Mis empleados están trabajando remotamente por causa de fuerza mayor. Firmé adendum con ellos. Les pago internet y electricidad proporcional. Les mandé sus sillas de la oficina. Esto con fundamento en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Es nada más, pues, un comentario, ¿no? Bueno, y está bien, es decir, recordemos que no nos tenemos que ceñir a los mínimos que señala la ley, ¿no? Podemos dar más. Qué bueno que las empresas se ocupen y se preocupen porque las labores se desarrollan bien, se desarrollen adecuadamente, ya sea en el centro de trabajo o en la casa de las trabajadoras. Muchas gracias por invitarme y por permitirme emitir estas opiniones. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde y por supuesto los esperamos en nuestro próximo foro el próximo martes.